En el punto de la amnistía, que muy frecuentemente se habla en la política peruana, o sea, es un tema muy recurrente, ahí hay que primero precisar que nosotros los democraceristas tenemos autoridad moral para hablar de amnistía en el Perú. Podremos ser líderes de opinión en ese aspecto, con toda legitimidad, puesto que nos hemos sublevado contra Fujimori en Locumba el año 2000 y hemos combatido a Guzmán en las zonas de emergencia por la misma extracción de nuestro partido, que es reservista y el que habla que tiene formación militar. Nos hemos batido en las zonas de emergencia fusil contra fusil, como soldados, no como sicarios, ya sea con el Grupo Colina, como hicieron en la Cantuta, ultimando gente desarmada e inerme y rendida. Nosotros no, en el campo de batalla. Hemos tenido bajas de ellos y les hemos infringido bajas a los insurgentes o a los subversivos que ahora les llaman terroristas. Entonces tenemos legitimidad para hablar y les puedo asegurar, compatriotas, que a nosotros no nos interesa caerle bien ni a Fujimori ni a Guzmán. Por ende, cuando se plantea la amnistía general, en verdad esto tiene sus, digamos, sus parámetros, ¿no? Por un lado, Fujimori y toda la secuela que está atrás de él, los Colinas, Montesinos, Jaime Hurtado, el comandante camión de la Marina que aterrorizó Huanta durante todo un quinquenio del 80, y por el otro lado con Guzmán, una secuela también que le sigue. Sin embargo, nosotros debemos ver que la amnistía es ante todo una figura política. La da el Congreso, el indulto lo da el presidente, pero es más que todo por índole política, delitos de índole política. En este caso, tenemos que ver que Guzmán es un terrorista insurgente por lesa humanidad y que Fujimori es un terrorista de Estado, ¿no?, que también está por lesa humanidad. En cambio, los etnocaceristas somos de otro tipo, nuestra situación. Los que estamos presos, nosotros estamos por rebelión, por insurgir, y no estamos por lesa humanidad, y no tenemos secuela atrás. Y es más, nuestra insurgencia, tanto en Locumba, incruenta, como en Andahuaylas, cruenta, ha sido por el mismo causal. Y es más, el presidente actual, que acaba de ser electo, él nos acompañó en una rebelión, en la primera, que fue amnistiada. Y ahora, cuando Andahuaylas está pendiente, lo coherente sería también una amnistía. ¿Por qué? Porque antes de hablar de la amnistía para delitos políticos de lesa humanidad, configurados en torno al terruco de Estado, Fujimori, y al terruco insurgente, Guzmán, debemos ocuparnos, o el poder político debería ocuparse, y la opinión pública, de la amnistía, también en pro de la reconciliación, de los delitos políticos de no lesa humanidad, como es el caso de los reservistas y del que habla. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a plantear la amnistía por temas políticos de lesa humanidad si antes no resuelvo la amnistía por temas políticos de no lesa humanidad? Y más aún cuando estos reservistas y el que habla nos hemos batido conjuntamente con el presidente, que ha juramentado por la Constitución legítima que hemos defendido, y nos ha acompañado en esa rebelión, y la derecha se rasga las vestiduras, ¿no?, por la posible salida de Antonio y sus reservistas. Lo que a ellos no les interesa el juicio, no les interesan los muertos de Andahuaylas, los fallecidos hermanos policías o hermanos reservistas. Ellos tienen pánico de lo que harían los reservistas si han estado mal en la calle, ¿no?, que podríamos ganar elecciones, podríamos prácticamente quitarle sus privilegios a ellos. Entonces, pero a ellos les encanta compararnos como si no fuéramos genocidas, como si tuviéramos entre participación en los 70.000 muertos de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces,
En todo caso, lo nuestro es más comparable al baguazo o al moqueguazo, en todo caso. Entonces, ocupándonos otra vez de la amnistía, ¿no?, por delitos de lesa humanidad, en el cual se involucran Fujimori y Guzmán, hemos de comparar que técnicamente, y repito, a nosotros no nos interesa caerle bien a ninguno de ellos, pero el razonamiento puro, como siempre. Fujimori se quiere además acomodar al indulto humanitario. Entonces, si hablamos de indulto humanitario técnicamente, veremos que primero Fujimori tiene 72 años, Guzmán entiendo que tiene 77 años, o sea, Guzmán está más viejito que Fujimori. Fujimori está desde 6 años preso, Guzmán ya tiene 20 años preso. Fujimori está tratado con mucho menos rigor, es más, con todas las facilidades y entre comillas bollerías que un preso del hemisferio sur podría soñar. Guzmán está tratado con sumo rigor, visitas hartamente limitadas, y es incomparable el sitio donde vive, donde pena donde purga su pena en la base naval, una prisión ilegal, así como Guantánamo. Guantánamo y la base naval son las únicas prisiones en el continente americano totalmente ilegales, que son propias de Fuerzas Armadas para civiles. Es más, Obama prometió, ¿no?, anular Guantánamo. En alguna medida lo ha hecho. Pero acá, que se tildan de tan demócratas, a nadie, ninguno de los grandes demócratas que tenemos, ¿no?, plantea la abolición de la base naval. Entonces, además tenemos que ver, ¿no?, que en cuanto a enfermedad, otra vez refiriéndonos a Fujimori y a Montesinos, a Guzmán, Guzmán está mucho más enfermo que Fujimori. Entonces, desde el punto de vista técnico, si se plantea el indulto humanitario, bueno, yo entiendo que Guzmán, el reo Guzmán, no tiene más asidero que el reo Fujimori. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante tener una posición en que se diferencie claramente los delitos de lesa humanidad políticos y los delitos de lesa humanidad o de no lesa humanidad políticos, como es el caso nuestro. Y si hablan de amnistía, bueno, tiene que haber un orden, ¿no? Además, también debemos tener presente, ¿no?, que la Comisión de la Verdad cuantificó las bajas, ¿no?, en aproximadamente 70.000. Y esa cuantificación determinó una responsabilidad porcentual. 52% de la autoría o culpabilidad o responsabilidad de las bajas desaparecidos en las fosas comunes de ADN cobrizo durante la guerra interna correspondieron a Sendero Luminoso. Un 44-45% a las Fuerzas Armadas del Estado, o sea, al Estado peruano. Y un 1,5-2% al MRTA. Entonces, si así fue porcentualizado por la Comisión de la Verdad, causa extrañeza que en las cárceles peruanas, ¿no?, por motivos de la guerra interna, no se guarda esa proporción, porque el 99 y punto y pico por ciento de los presos por esa guerra son del lado de Sendero Luminoso del MRTA, y ni siquiera el 1% es del lado de las Fuerzas Armadas o del Estado, cuando tuvieron, según la Comisión de la Verdad, 44-45% de responsabilidad. Y es que, lamentablemente, o inequitativamente, no se ha cuantificado o no se ha sido, digamos, no ha habido equidad de criterio. Porque nosotros que hemos peleado en las zonas de emergencia y tenemos conocimiento público de eso, sabemos que en todas las fosas comunes que hubieron, la mayoría, por no decir todas menos una, que es Lucanamata, que es de autoría comprobada y reconocida de los terroristas insurgentes, el resto, Apomarca, Ayahuanco, Cayara, Putis, Chumbivilca, Barrios Altos, Cantuta, inclusive hasta el Frontón, son autorías de las fuerzas del orden. Entonces, por un lado se ha individualizado responsabilidad y por el otro lado se ha generalizado responsabilidad. Entonces,
Desde ese punto de vista, yo creo que para plantear una amnistía general sería conveniente, ¿no?, restablecer o reevaluar u observar nuevamente estos porcentajes. Finalmente, la derecha, obviamente la fujimorista, aduce pues, que con Fujimori se derrotó el terrorismo, etcétera, 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 y que y los que están opuestos a su amnistía, como son los grupos llamados de la sociedad civil, en verdad no tienen nada de sociedad civil porque son ONG financiadas desde el extranjero, entiendo de Estados Unidos y muchas de esas por la Fundación Rockefeller. Entonces, estos organismos, ¿no?, que tienen financiamiento, que tienen bastante difusión en la prensa porque tienen poder de difusión, se encargan de decir pues, que Fujimori fue dictador y corrupto. Ok, dictador y corrupto. Yo me sublevé contra Fujimori. Nos hemos sublevado contra Fujimori, tenemos autoridad moral, repito. Pero en verdad yo no encuentro mucha diferencia entre Fujimori y Belaúnde Terry, entre Fujimori y Alan García. Porque si Fujimori tuvo sus cosas comunes, Alan García también las tuvo. Acomata fue Alan García, Callara fue Alan García, el Frontón fue Alan García, Belaúnde también las tuvo, Uchurajay, ¿no?, que fueron corruptos, todos fueron corruptos. Toledo fue un corrupto de la Pita y Mitre. Alan García ni hablar, es sinónimo de ratería, ¿no?, y Belaúnde también fue otro corrupto. Entonces, acá hay una situación que la misma derecha creo ya no se pone de acuerdo. Pero yo estoy seguro, ¿no?, que la población peruana en su mayoría sí estaría de acuerdo con una amnistía general. Pero, primero, repito, los presos políticos por delitos de no lesa humanidad, como son los reservistas, y es más, totalmente constitucionales en función al artículo 307 de la Constitución Nacionalista del año 79, que contempla como una orden, no solo como un deber, sino como una orden, insurgir contra los usurpadores del 5 de abril del 92, hasta ahora vigentes. Entonces, por eso, para nosotros, el juramento del comandante Ollanta, el presidente que es mi hermano, por la Constitución del 79, da asidero que, por ley de gravedad, o sea, no sé si por indulto, amnistía, por extraterrestres, los etnocaceristas, los reservistas y el que habla, debieran estar libres para recién plantear la amnistía general de los participantes en la guerra interna, inmersos, y ahí sí se debería individualizar, ¿no?, por delitos de lesa humanidad de tipo político. Por último, compatriotas, deberíamos también considerar que si el gobierno actual, recientemente electo o acabado de ser elegido, se autotitula nacionalista, no obstante que ha subido como gana Perú y con la derecha colgada, ¿no?, de alguna manera tiene una referencia que es el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado hace casi un tercio de siglo. Y por más que gana Perú, Ollanta o su entorno nieguen como Pedro a Cristo, al Nahuaylazo, a Antauro, al enocaterismo y a Velasco, siempre queda algo, siempre queda una referencia, siempre queda un origen. Y hay que tener en consideración que Velasco, como una de sus primeras medidas fue justamente dictar o decretar una amnistía general de presos políticos. En esa amnistía fueron liberados Hugo Blanco, Héctor Béjar, y en el caso de Hugo Blanco, entonces fueron guerrilleros, en el entonces le decían guerrilleros, pues ahora dicen terroristas, ¿no? Simplemente como somos chicheños, somos colonia, se copian todos los conceptos de moda en Estados Unidos. Y eso lo acuñó Reagan en su guerra contra el terror, Ronald Reagan. Pero acá como son como loritos borrachos, repiten todo. Bueno, antes le decían guerrilleros. Ese guerrillero, terrorista, como se quiera llamar, Hugo Blanco, con Héctor Béjar, fueron amnistiados por Velasco. Y el ejército acababa de debatirse contra ellas en Mesa Pelada, en Cúcuta, etcétera. Y había bajas de todos sitios. Entonces, si hay